y voy a admitir. Estamos de puente en España, en Estamos el aquí en puente de la España Constitución y de la celebrando Inmaculada. la Inmaculada Y Concepción. Hoy es mi patrona, Clemente, ¿Eh? patrona de farmacia. Ajá. Es la patrona de farmacia. Ana, que es la patrona de la farmacia. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Hoy tengo que afinar los oídos porque no sé qué pasa con el volumen de mi ordenador y no estoy escuchando muy bien a Jorge y a Mario, pero bueno, vamos afinando, ¿eh? Vamos a continuar entonces por donde nos quedamos el otro día. Nos da muchísimo gusto saludaros a todos. Hola, Astrid, Geno, Pino, María, Inma, Rocío, Pilar, Ana, María, Isabel y Griselda. Y Griselda está 2 veces y Rocío. Luego cuando empiezan a aparecer muchos más, entonces ya la cosa se multiplica. Pero ahora estamos como en casita rica todos y tal, muy conocidos, que venimos por aquí todos los miércoles. Mario, ¿qué tal? Hola, buenas Muy tardes. bien. Pues aquí estamos de nuevo, dispuestos a compartir, que el miércoles que pasado no pude porque estaba en un funeral y bueno, pues tuve una experiencia de esta triste, pero bueno, aquí estamos de nuevo dispuestos a seguir aportando todo lo que podamos y seguir elevando el nivel de conciencia en la medida de lo posible, que falta nos hace, o sea, mucha falta nos hace a todos. Oye, Geno, ¿le oyes bien a Mario? Sí, yo sí. ¿Y Ah, vosotros? sí, pues entonces efectivamente estoy teniendo un problema con mi ordenador porque, Sí. vale, bueno, muy bien. Bueno, pues no, vamos a intentar salvar este problema. Gracias, Mario. Sí, te he entendido algo como si también fuera el patrón de las farmacias hoy, ¿o has dicho algo Sí, así? hoy es la patrona de farmacia, sí, por lo La cual patrona de estoy farmacias. Bueno, pues nada, se celebrando te a mi patrona. felicita, en ese caso se te felicita. Muy Así bien, es, la Inmaculada Concepción. muy Es bien. símbolo de pureza, símbolo de pureza. Los farmacéuticos cogimos ese símbolo como símbolo de entrega y pureza a los demás, claro. Ese era nuestro lema. Muy bien. Bien. Bueno, pues como sé que te están escuchando los demás y seguro que has dicho algo interesantísimo, estoy encantada y tal. Vamos a tener entonces hoy una interesantísima conversación en la que yo no voy a escuchar casi nada, ¿eh? Pero bueno, pues apoquinamos con ello. Jorge, ¿qué tal? ¡Mua! Muy bien, Isa. Pues nada, preocupado de que no me escuches, pero muy bien, perfectamente. Encantado de estar nuevamente aquí. Qué gusto que también nos pueda acompañar Mario en esta sesión. Muy bien, pues vamos con ello. Que estaría muy interesante que alguien pudiera hablar un poco si ha tenido alguna experiencia, si se está aplicando este trabajo, si ha notado que haya habido algún cambio en los escenarios que se le hayan presentado en su vida. Yo me estoy haciendo este trabajo y yo puedo en un momento dado pues hacer un pequeño paréntesis y iros contando cómo está funcionando, estoy incluso poniendo un escepticismo sano en que una actitud abundante, una actitud agradecida, una actitud de contento, independientemente de todo lo que me viene a contar la loca de la casa sobre la cantidad de problemas que puedan llegar a haber, están habiendo, y no entrar en la hipnosis Pues ahí hay del arroz miedo. y el caldo. A ver, un Es lo que yo voy momentito, a comer. es mejor que desactivemos audios. Jorge, te voy a hacer coanfitrión Sí, para que me perfecto, Isa. ayudes con la gestión. Sin problema, ya está. Sí. Y cuesta, y hay que esforzarse, hay que no distraerse de ello y de repente poder empezar otra vez con los miedos y con qué va a pasar y tendré dinero y cuánto viviré y si tendré pensión o no tendré pensión o sí que va a ser de mí. Todas esas voces de niña pequeña que haya podido tener inseguridad o que haya podido tener mensajes ansiógenos referentes a cómo le va a ir a uno, si uno va a poderse hacer con uno mismo y pagar sus facturas hasta el final de sus días, y todo este tipo de cuestiones que
que bueno, pues yo como psicóloga lo he visto mucho, yo como ser humano lo he padecido mucho también, porque decíamos que todos veníamos de paradigmas en las que los sistemas de creencias no eran muy optimistas con respecto a la abundancia y con respecto a la prosperidad. Se han interferido también idearios políticos, sociales, que nos han puesto a veces en contra, y lo que nos vienen a decir en las leyes es que hay que tener una magnífica relación con el dinero. Eso no quiere decir avaricia, eso no quiere decir mezquindad, eso no quiere decir pues todas las cosas que nos dicen sobre el dinero, ¿no? El otro día un chaval me dio mucha pena porque era un chaval que manejaba cifras fuertes, 100.000, 200.000, y terminaba siempre diciendo que el dinero es una mierda. Y así le va. En el psicólogo, en el abogado, claro, porque tiene problemas económicos, problemas con ese tema. Se le produce una terrible ansiedad. Entonces eso da igual que sea mucho o poco dinero, porque no estamos hablando de cantidades. Estamos hablando que una actitud abundante es en la que uno paga sus gastos hoy. ¿De acuerdo? Y de presente en presente va alcanzando las cuotas de una estabilidad debido a que tiene una actitud agradecida y por tanto una actitud abundante y una actitud de satisfacción. Eso lo decías tú, Jorge, el otro día y era importantísimo, este añadido, ¿no? El hecho no solamente de estar agradecido con susto, no, es estar agradecido disfrutándolo y de verdad. Es decir, y además, es decir, y viéndole el disfrute, que a lo mejor uno se está perdiendo en caso de que uno todavía no esté disfrutando. Hacíamos, Isa, si me lo permites, hacíamos la relación directa entre valoración con agradecimiento, ¿no? O sea, aquí la cuestión era no decir que estoy valorando o que estoy agradeciendo algo, perdón, a menos que realmente lo esté disfrutando, ¿no? Entonces, la valoración sin disfrute no es realmente valoración, ¿no? Yo valoro algo cuando realmente lo uso y lo disfruto, lo aprovecho. Y a lo mejor estamos acostumbrados a no valorar, fijaros que una de las cosas que me cuentan muchos clientes es que estos confinamientos que han tenido algunas caras muy feas y momentos a lo mejor de mucho sufrimiento, también nos ha dado la oportunidad para mirar alrededor lo que tenemos, cómo lo tenemos, porque cuando vamos con piloto automático no nos damos cuenta a veces, bueno, pues de algunas cosas que necesitan una manita de pintura, que es decir, algunos pequeños rotos o algunas pequeñas cuestiones que necesitan una cierta actualización, ¿no? Y para poderlas disfrutar más todavía, ¿no? Y darse cuenta de ellas y ponerse las pilas, porque cuando uno va en piloto automático y con la loca de la casa uno no se entera de nada. Y entonces las cosas siempre sucede lo mismo. Porque como siempre actúa igual la máquina es el ego, es así como lo llamamos, y durante unos días, luego le llamaremos de otra manera, pero para que entendáis un poco la mecanicidad de un comportamiento entrenado, cómo puede llegar a ser de persistente a la hora de presentarse. Y entonces por eso necesitamos poner atención. Venir a clase y darle que te pego, así hasta que empiece uno no a automatizarse con nuevas conductas o nuevos comportamientos, sino a disfrutar de la vida. Decía una cosa Elaine de Beauport que en el tema de las inteligencias, que si se pone uno en vez de hacer patrones, a hacer rituales, lo va a pasar uno muchísimo mejor. Y va a ser uno mucho más creativo y va a disfrutar uno muchísimo más de la vida que el más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Es una máquina y necesita además actuar para mantenerse viva. Y lo que hay que hacer es que se le gasten las pilas a la máquina y ya se acabó. Y empezar a ser creativos y empezar a improvisar y empezar a descansar y a disfrutar. Esa es la actitud abundante y a mí me ha encantado porque sí que tiene que ver con hacer un esfuerzo para interrumpir algunos patrones. Eso, ya sabéis que los patrones no se interrumpen, se sustituyen.
porque nada más pensar el cuerpo que tiene que interrumpir un patrón, si no le das una alternativa, entonces no lo vas a conseguir por mucha voluntad que le pongas. Los comportamientos son muy, muy adictivos y además están muy entrenados. Con lo cual, pues para ello hay que darles una salida, y otra salida además que tenga una misma intensidad o más, es decir, que ponga más, que en un momento dado sea un desafío. Por esa es la mejor manera de romper patrones y comportamientos muy entrenados. Bien, bueno, pues ahora lo que hacemos también es entrenar no solamente comportamientos, sino, vamos más allá, sino actitudes, porque luego va a ser tu actitud la que te va a llevar a comportarte de una manera u otra. Y como hemos visto que los comportamientos tienen vida propia, y ahí es dificilísimo meterse en un patrón comportamental, pues vamos a ir a la actitud, porque esa actitud va a fabricar nuevos comportamientos que van a ser acordes con la actitud, con lo cual tampoco habrá que hacerse mucha violencia a uno mismo. Y eso es lo que os estoy contando, es mi experiencia dándole que te pego con este tema desde hace un tiempo, y estoy empezando a obtener los primeros resultados, y entre otras cosas es que estoy de muchísimo mejor humor, cosa que no es para un 4, no es mala cosa. Ya sabéis que somos de humores fluctuantes, ¿no? Y eso pues es muy interesante. Y entonces, bueno, pues vamos a compartir pantalla. Estábamos hablando sobre la actitud de la abundancia y de la prosperidad. Voy a ir rápido con el repaso. Y esto hablábamos sobre mostrar voluntariamente los valores adecuados. Y vamos a hablar de una serie de valores. Habíamos hablado también, que no venía en este PowerPoint y que quiero insistir, en que tus valores pueden no ser valores para el otro. Con lo cual puedes estar en un momento dado creyendo que estás mostrando tus valores voluntariamente y que son adecuados y no serlo. ¿Por qué? Porque tus valores, cuando estás en un tema relacional, que es lo que tú ofreces para ofrecer tu confianza, por ejemplo, que sería uno de los valores, y lo tuyo es ser encantador, y para ti ser encantador es un valor, te puedes encontrar con una persona que la que le gusta que no se sea tan encantador, porque para él el valor es la seriedad. Y entonces la seriedad con el encanto van a tener que negociar. Y el que es serio no puede pensar que es mejor que el que es encantador, sino que lo que hay que hacer es una negociación. Y esto es muy importante porque esto no venía no venía bien explicado. Me he metido por ahí a verlo, y es impresionante el tema de los contravalores y los conflictos que generan los contravalores, Mario, Jorge. Yo no sé si os los imagináis o tenéis algún otro ejemplo. El tema de la sinceridad que hablamos, Isa, en la clase pasada, fue muy interesante, ¿no? Porque eso genera mucho ruido y mucho movimiento, ¿no? El hecho de que estamos Eso, la acostumbrados y sinceridad. social y culturalmente, tenemos nosotros en nuestra mente catalogada la sinceridad como si fuera un gran valor, ¿no? ¿Por qué puede llegar a ser un gran valor? Porque precisamente lo que pudiéramos hacer con la sinceridad nosotros es presentarle un espejo a la persona para que pueda ahí ver lo que está haciendo incorrecto desde nuestro punto de vista, y de esa manera lo estaríamos ayudando, ¿no? No nos damos cuenta en realidad que esta visión o concepción que tenemos de la vida nosotros está sesgada también, ¿no? Está sesgada, que es muy parcial, ¿no? Eso es Y importante. queremos imponerle nuestra verdad creyendo que es la realidad, sin apenas darnos cuenta de que se trata de una opinión en todo caso, ¿no? O de algo que me ha funcionado a mí, pero que no necesariamente tiene que corresponderse con la experiencia de la otra persona. Y entonces ahí buscamos imponer realmente nuestros juicios, nuestra idea, nuestra concepción de la vida, y por lo tanto estamos irrespetando a la otra persona. Entonces habíamos cerrado la charla anterior diciendo que la sinceridad no solamente no es un valor, sino que es un antivalor, ¿no? Y que realmente para las relaciones generalmente no aporta nada positivo, sino por el contrario, las desgasta. Sí, ahí no es que, pero por eso te digo que no es un valor. Nosotros como valor lo veríamos la honestidad, porque cubre muchas otras cuestiones que no tienen que ver con que es que yo te tengo que decir la verdad porque es bueno para ti, porque si no te la digo, además entonces vas a seguir cometiendo un error que a mí me crea ira. Entonces eso es un sincericidio.
Eso es estar espantando a la otra persona de tu lado o convertir a un hijo tuyo en un mentiroso. El otro día estaba hablando con una hija mía que quería saber si su hija de 3 años ya la estaba mintiendo porque no sabía si se estaba comiendo un huevo Kinder o no. Y entonces no la estaba mintiendo. Y entonces le di no, la enhorabuena. Pero no, la enhorabuena no a la niña, a la madre. Porque somos nosotros los que convertimos a los niños en unos mentirosos en un momento dado, cuando no estamos aceptando su mensaje. O cuando estamos reprimiéndoles o censurándoles espontaneidades. Más allá de explicárselas, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde luego en mi casa reinó la mentira por la represión. La represión además era represión pues sin justificación, sin filosofía, solamente por alarde de poder o ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero no hace falta ser tan malo, vamos a decir, ¿no? Podemos convertir a alguien en mentiroso cuando tiene miedo de decirnos la verdad. Y entonces ahí la honestidad. Entonces puede haber una persona, Jorge, que no le guste que le sean tan honestos. Y sin embargo al otro y tal, pues le parece que la honestidad tiene que ser un valor en la relación. Es decir, o de la manera en que se está siendo honesto. Porque se puede llegar a convertir también en un contravalor. Esto es muy importante porque si no, no vamos a entender por qué tenemos conflictos en las relaciones siguiendo todas estas instrucciones. Es que tenemos que negociar valores para poder y negociar la manera en que estos valores se manifiestan, ¿no? Porque habíamos hablado de 5 valores, estábamos con el de la confianza todavía. Y yo creo que además se va a quedar aquí gran parte del libro, en la que hablábamos sobre egoísmo positivo, sobre tomar la decisión de ser feliz y de utilizar la sabiduría como metodología. Es decir, toda la información que nos viene a traer las leyes universales y que nos viene a traer estas instrucciones, ¿no? Porque lo interesante de las leyes universales, y yo nunca lo he encontrado en ninguna metodología de psicoterapia tan claramente puestas, es que te dan instrucciones todo el tiempo. O sea, es así, hay que seguirlo así al pie de la letra. Si esto no funciona, a lo mejor no es para ti, pero si no funciona la primera, podríamos seguir revisando si verdaderamente lo estamos haciendo o no, porque hay veces que creemos que lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo. Entonces, eso va a requerir todavía más conciencia sobre cómo estamos comportándonos, cómo va nuestra pensadera, y cómo realmente es nuestra voluntad de entrar en un paradigma, porque esto lo que nos ofrece es que vamos a estar súper contentos. Es decir, vamos a estar satisfechos, nos vamos a sentir muy bien y vamos a tener magníficas relaciones, o por lo menos las mejores que podamos en cada momento, sin tener que llevar cargas de conflictos, cargas de ruinas económicas o cargas de ruinas económicas que se inventa la mente. Porque muchas veces las ruinas económicas no son reales, las inventa la mente y además incluso tiene justificaciones, y eso es que no está uno gestionándose bien mentalmente tampoco, y esto es importante. Y una de las cosas es llevarse bien con los recursos. Habría que hacer un análisis de qué tal relación estamos teniendo con los recursos, porque es por ahí por donde está el cambio, si es que acaso nos toca cambiar alguna de nuestras perspectivas. Bien, luego habíamos hablado sobre que para despertar la confianza, esto ya lo acabamos de decir, es mostrar tus valores explícitamente y acordar con los valores del otro, y nos habíamos quedado en este segundo punto en el que habíamos visto ya algunos de los siguientes puntos, que es tener relaciones excelentes. Para despertar la confianza, que es algo fundamental para poder tener una actitud abundante. Si uno no tiene confianza, uno no puede tener una actitud abundante, porque la falta de confianza es escasez. Y si está uno en una actitud de escasez, luego se le manifiesta por fuera escasez. Y entonces, bueno, pues es interesante pues trabajarse un poco o todo lo más que podamos esto, ¿no? Entonces, sobre el tema de la confianza, de las relaciones, hablaban sobre las 7 herramientas para alcanzar unas relaciones de excelencia con cualquier persona. Las hemos estado conservando porque nos parecen excelentes, y entonces consiste en una renuncia y en un recuerdo, ¿no? La primera renuncia, ya la hablamos en profundidad el otro día, era renunciar a cambiar al otro.
y a recordarnos de que nosotros somos el centro de nuestra vida. Esta sabemos que es una de las grandes errores que cometemos cuando nos enamoramos o cuando tenemos hijos o cuando tenemos expectativas sobre los demás. Y es muy doloroso el haber visto cómo cantidad de nuestras relaciones han fracasado porque nos hemos empeñado en que el otro sea diferente para yo estar mejor. Luego vimos la queja, también mucho hemos hablado sobre ello, ¿no? Pero es otra de las renuncias, a tener una actitud de queja. La queja lleva a la pobreza y la valoración a la riqueza. ¿De acuerdo? Leámoslo como lo queramos leer, es muy interesante el dejar de quejarse. Si alguien piensa que uno es necesario para que haya la suficiente queja que se necesita en el mundo, para que haya un baremo de queja que haga que las cosas puedan cambiar, lo divertido que nos dicen las leyes es que a nosotros no se nos necesita, a ti. Es decir, porque hay como cola y tal, ¿sabes? De ignorantes que quieren quejarse y que ya nos podemos salir. Y entonces, pues que entonces así vamos como saliendo de paradigmas en las que ya no somos tan útiles para la humanidad, ¿no? Entonces, pensándolo así, a lo mejor es más fácil. Luego hablábamos también de renunciar a culpar, es decir, a echarte la culpa o a echar la culpa de los resultados que obtienes. Esto también es muy fuerte, sobre todo para algunos eneatipos. Lo hemos estado hablando con varias personas durante el día de hoy, ¿no? Como es el tema de la culpa, ¿no? Porque además tiene un arquetipo muy fuerte y muy endógeno en nosotros sobre el paradigma judío-cristiano, ¿no? Y también pues de las religiones troncales que han hecho una cultura basada en la culpa, en el arrepentimiento. A mí el arrepentimiento me gusta mucho más y pienso que sí que hay que arrepentirse, porque algunas veces hacemos algunas cosas que dejan mucho que desear, y entonces con arrepentirse y listo. Pero nos han enseñado a cargarnos con culpa y tenemos que desaprender. Esto también lo vimos el otro día y nos habíamos quedado aquí, en renunciar a la violencia. Ya decíamos que no mordíamos, o que por lo menos esto no parece mucho, pero habíamos hablado de la violencia de verbal y de la violencia mental. Que con esas sí que tenemos que sustituirlas. Acordaros que los patrones se sustituyen. Hay que empezar a pensar en cosas mucho más interesantes y eso lo podemos hacer. Es decir, podemos interrumpir al pensamiento. Hay técnicas de stop al pensamiento que se entrenan. Lo que pasa es que hay que entrenarlas, lo que no podemos es ser vagos, porque la máquina si no otra vez se pone en funcionamiento y volvemos otra vez a las peleas que tenemos con las mismas personas que nunca terminan dentro de la cabeza y es, bueno, pues una pérdida de tiempo y de energía, ¿no? Pero también hablamos mucho sobre esto, con lo cual hoy vamos a hablar de cosas nuevas, que además es el día que luego ya nos tomamos un descansito. Y aquí te dejo, Jorge, a ti el primero, si te parece. Sí, perfecto, Isa, perfecto. Bueno, es cambiar el chip de la manera como concebimos los retos o lo más los mal llamados problemas o dificultades, ¿no? Y es el poder encontrar una utilidad en ello, ¿no? Yo sé que en principio es complicado, ¿no? O sea, el hecho de que cuando estamos atravesando por una situación dolosa, una situación fuerte, una situación complicada, ¿no? El que podamos tomarla como una opción, pero si hacemos un símil o un ejemplo y lo asociamos como cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, que le pagamos nosotros a un entrenador, ¿no? O a alguien para que de alguna manera nos coloque ejercicios, nos coloque retos o pruebas que van a hacer que nosotros vayamos fortaleciendo nuestras capacidades físicas. Y lo mismo hacemos muchas veces cuando nos matriculamos en algún diplomado, en algún colegio, en alguna licenciatura que estamos estudiando, ¿no? Y que inclusive buscamos aquellos colegios que tengan precisamente un pensum o que dicten cursos que sean lo más robustos o lo más completos posibles, porque en la medida que esos cursos sean robustos, sabemos que lo que nos van a aportar a nosotros son herramientas para que más adelante profesionalmente podamos ser exitosos, ¿no? Y muchas
de pagar o bien para nosotros mismos o bien para nuestros hijos el mejor colegio posible, ¿no? Aquel colegio que los rete, pero que también de alguna manera les permita desarrollar sus capacidades, sus talentos, sus cualidades, ¿no? Entonces, eso lo hacemos nosotros generalmente en todo lo que tiene que ver con la formación, pero no así lo hacemos cuando nos enfrentamos a una situación complicada. Entonces, la invitación desde Leyes es que busquemos mantener ese faro o esa luz que sea una referencia y que con esa referencia tengamos en mente que debe de haber un propósito detrás de esta experiencia, aunque no lo pueda ver yo ahorita, aunque no lo pueda ver dentro de 2 o 3 semanas o inclusive dentro de 2 o 3 meses, pero que muy seguramente hay un propósito detrás de esta experiencia. Si no lo alcanzo a percibir ahora, bueno, sabiendo que está ahí, intentaré atravesar la experiencia de la mejor manera y tratar de sacar el mayor aprendizaje posible, ¿no? En el entendido de que cada experiencia que nosotros vivimos nos va a estar fortaleciendo o nos va a enseñar algo que todavía no sabemos manejar. Entonces, en la medida de lo posible, es no perder este foco, no perder esta referencia y tratar de aprovechar mucho más y no hacerle tanta resistencia. Esto Felipe lo menciona muy bien, ¿no? De cómo funcionan los animales en la naturaleza, que no hacen resistencia a lo que se está presentando, sino fluyen con ello y buscan aprovechar las cualidades o las características del medio ambiente para que ahí con aquello que se esté presentando pues ellas puedan seguir manteniéndose, abasteciéndose y funcionar sí, Autorregulando, ¿no? autorregularse, Autorregulando. sí, si hay lluvia, si hay frío, si hay nevada, si hay sequía, etcétera, bueno, pues es como fluir con lo que se vaya presentando y aprovecharlo, no solamente fluir, sino aprovecharlo en nuestro beneficio, tratar de sacar lo mejor que podamos de eso que se está presentando. Si nosotros somos correspondientes con estar recibiendo esta información es porque podemos. Lo digo por si alguien en alguna cabeza pueda pensar que a otros les resulte, como pueda ser que yo misma, siendo psicólogo y sabiendo lo brutal que puede llegar a ser el sufrimiento. Entonces, los correspondientes con recibir la instrucción, renunciar a sufrir, una de las cosas que nos puede ayudar es pensar que lo fácil es sufrir. Y que no estamos precisamente haciéndonos un máster de cosas muy fáciles, sino tú no te vas a sentir orgulloso de ti ni te vas a valorar si haces cosas fáciles, porque lo fácil está muy fácil, no se admira, no se valora, no se tiene orgullo de ello en el sentido sano, pero sin embargo, si uno de repente toma una decisión, y todo esto es tomar decisiones, renuncio a sufrir en lo más que pueda y sepa, por supuesto, eso siempre, porque si no a lo mejor sería arrogante, ¿no? Pero así a meterme en el sufrimiento, porque lo que yo sí que puedo decir como psicóloga es que el sufrimiento, si se riega, va creciendo y creciendo. Si no se resuelve, se enquista y se adorna de otros sufrimientos. Es decir, hay que ponerse al día con respecto a lo que realmente te esté pasando. No dejes las cosas pasar. Si hay algo que te haga sufrir, resuélvelo dentro de tu cabeza, encuéntrale un sentido. Eso sería el quitar la parte emocional, vamos a decir, que sobra para tratar de entender. Y entonces al tú entender estás dando unas instrucciones a tu sistema emocional y a tu sistema instintivo congruentes, que dan paz, porque sufrir no da paz. Y al cuerpo le gustaría pues un poquito de paz, le encantaría. Además se pone contento y es muy interesante cuidar a nuestro animalito que le tenemos siempre enfurecido. Y darle un poquito de paz y un poco de renuncia a sufrir y la aceptación, insistimos en que no es resignación, y sabemos lo que cuesta renunciar a sufrir. Cuando uno de todas formas está invadido, es mejor pedir ayuda, porque además es que hay profesionales que saben hacerlo. Para que luego te sitúes en la plataforma en la que puedas volver otra vez a tomar la decisión de dejar de sufrir. Porque nos han enseñado a sufrir, por eso sufrimos, entre otras cosas también. Luego aparte de haber aprendido, nos hemos inventado, porque somos súper creativos para sufrir. Nos hemos inventado tretas para sufrir. Pero como nos vamos a sentir bien, vamos a tener más energía vital y más paz interior, vamos a tener a los 3 centros cómplices
de nuestros nuevos recursos, de lo nuevo que empecemos a entrenar. Muchas gracias, Jorge. Vamos con lo siguiente, que es Mario. Cuéntanos un poco sobre renunciar a huir. Buena pregunta. Bueno, pues es un tema apasionante el que estamos tratando hoy, el tema de la abundancia y todo lo que habéis dicho hasta ahora. Fíjate, he ido recopilando un poquito todas las cosas que han dicho tú, Isabel y Jorge, y habéis dicho 3 cosas que son 3 claves fundamentales. Antes de pasar a hablar de esto de la renuncia a huir, amaré la vida que me toque, que tiene que ver con una cosa que ahora voy a comentar, pero habéis hecho, digamos, comentado las 3 claves fundamentales, o una de las 3 claves, o hay más claves que iremos viendo a lo largo del taller, ¿no? Una de ellas tú has dicho la actitud. Para ser una persona abundante, primero hay que tener una actitud positiva, que no aptitud con P, sino actitud. Con actitudes se puede conseguir aptitudes, efectivamente. Si uno tiene una actitud de servicio, es básico que va a conseguir aptitudes con P. La otra cosa que ha comentado Jorge y también has dicho tú es el llevarse bien con el dinero, ¿no? Y ser una persona que no esté instalada en la queja. El llevarse bien con el dinero significa el acabar con una serie de creencias. Eso comentabas tú con un paciente, un chico joven que decía que qué mierda de dinero, tal y cual, y todo eso. Hay que acabar con ese tipo de creencias que están asociadas a que el dinero es una cosa mala. El dinero ni es ni malo ni es bueno. Es simplemente un medio, es una energía y hay que saberla tratar y hay que saberla hacerse correspondiente con ella. ¿Y cómo se hace uno correspondiente con la energía del dinero? Primero no rechazándolo, porque nadie quiere a alguien que le rechaza. Entonces, pues evidentemente, primero no rechazar la energía del dinero que está ahí. Y llevarse bien con él, pues significa saber planificar, saber ajustarse, saber gastar, saber ser una persona generosa. En fin, hay muchas cualidades para saber tratar el dinero. Y una de las cualidades que significa saber llevarse bien con el dinero es estar, además de agradecido, que también lo habéis comentado, el sentirse digno de recibir. Sentirse digno de recibir, fijaros lo importante que es eso. Y una persona que es abundante, porque personas de éxito, personas abundantes, lo primero que son conscientes de ello es que son dignos de recibir. Qué interesante, Mario. Son dignos de Esto que recibir. puntualizas, porque Claro. no lo había pensado y debe de ser de un territorio comanche también oscuro ahí y Sí. tal para Sí, sí, sí. No tanto de dar sino de recibir, ¿no? Porque lo has Efectivamente. remarcado, ¿no? Es decir, sentirse digno de recibir, qué maravilla. Claro. Y además tiene mucho que ver con lo que ha dicho Jorge, ha dicho tú también, del tema del agradecimiento, que es una de las grandes herramientas del amor y de las herramientas para tener relaciones provechosas y fructuosas y abundantes. Pues el agradecimiento es una cosa que tenemos que hacer desde que nos levantamos, es decir, gracias por este día que voy a tener hoy y dame las herramientas, Dios mío, para poder hacer lo mejor que sepa hacer. Y al final del día igual agradecer, te haya ocurrido lo que te haya ocurrido. Otra de las claves para ser una persona abundante es saber preguntarse, y saber preguntarse significa ¿para qué me está ocurriendo esto a mí? No por qué me está ocurriendo esto a mí, el por qué significa hacerme una víctima. Y cuando uno se pone en víctima y se llena de miedo, y además eso está demostrado científicamente ya, cuando uno se llena de miedo, los 2 hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, se desconectan. Y nosotros, para ser personas con capacidades, actitudes y aptitudes con P, necesitamos de los 2 hemisferios. Para ser personas creativas, lógicas, inteligentes y que seamos capaces de afrontar todos los retos que nos da la vida, necesitamos de esos 2 hemisferios. En el momento que nos llenamos de miedo, nos llenamos de queja, nos llenamos, esos hemisferios se desconectan, con lo cual estamos en una situación de carencia absoluta. Y eso ya está más que demostrado. Y otra de las cosas que tiene que ver con lo que viene ahora, renuncia a huir, amaré la vida que me toque. Es decir, amar, una de las 3 estrategias para ser una persona feliz, y eso sí lo he podido comprobar a lo largo de mi vida, es primera, el buscarse el amor benevolente. ¿Y qué es esto del amor benevolente? Pues es una persona empática, una persona... antes estabais hablando del tema del sincericidio, ¿no? Yo Sí. me guío mucho por el tema de lo que decía Sócrates, de las 3 preguntas. Si lo que me vas a decir no es verdad, si lo que vas a decir no es no me va a beneficiar en nada y encima no es bello, pues no me lo digas. O sea, sé compasivo conmigo y eso tiene que ver con el amar a la vida. Es decir,
cuidado con los sincericidios, sé primero una persona empática, compasiva, y cuando eres una persona empática, compasiva, y sobre todo si realizas un ejercicio, un trabajo como el tuyo de psicóloga, que es básico ser empático, o de sanitario como el mío, pues si no eres empático y eres compasivo, pues vaya servicio que vas a dar, ¿no? De pena, vamos, de pena. Entonces, eso también es fundamental para ser una persona abundante, para ser una persona que atraiga abundancia a tu vida. Fijaros, hay más claves, y si quieres luego lo vamos a ir comentando, que yo he ido poniendo. Sí, hay muchas más claves, ¿no? Pero qué importante que nos hagas este resumen, ¿no? Que además es muy poderoso, todo lo que estás diciendo sobre ya, es decir, que sea verdad, que empecemos a ejercitarlo, es decir, que lo convirtamos en comportamiento. Correcto. Porque lo decíamos el otro día, que por muchas conjeturas mentales que hagamos o propósitos de la enmienda, o por mucho que de repente configuremos una opinión distinta de la que tenemos, si eso no lo llevamos al comportamiento, entonces no lo estamos haciendo. No es válido. Decía, mostrar explícitamente los valores. Explícitamente quiere decirse que te comportes en función de tus valores, ¿no? Y eso nos va a llevar no nos va a llevar a sufrir por hacerlo. Y sí que hay un cierto sufrimiento, pero no es un sufrimiento, vamos a decir, hay como una pequeña resistencia corporal. Se llama la resistencia de los patrones, de los comportamientos a los que uno está acostumbrado. Sí, es decir, van a querer forzar, hay una pequeña resistencia, hay que hacer un esfuerzo. Una Esto no persona viene de combo, porque lo piense y ya lo haga. No, hay que hacerlo. Y a veces cuesta. Y a veces cuesta un pequeño esfuerzo. Son como ejercicios de contratipo, ¿verdad, Jorge? De los que nos gusta mucho hablar a ti y a mí de vez en cuando. Sí, y si me lo permites, yo quisiera hacer una acotación también a esto que también explicó Mario en el punto anterior, Isa, si pudiéramos regresarnos, sobre todo por el tema del huir, porque no es tan fácil a veces discriminar cuándo estoy huyendo y cuándo estoy colocando yo un límite saludable o cuando yo estoy delimitando a mi alrededor para que precisamente no me puedan lastimar o pueda yo salirme de una situación que no es beneficiosa o que no es óptima para mí, ¿no? Entonces, yo creo que no está de más que podamos hacer esta aclaración o esta acotación y poder, primero que nada, decirlo así tal cual, que nosotros tenemos derecho, por supuesto, siempre a aspirar a lo mejor. Y eso significa a que tenemos derecho a tener el mejor trabajo, las mejores relaciones, y no estamos obligados para nada a aguantar o a sufrir dentro de una relación, dentro de un trabajo, dentro de una casa, dentro de una ciudad, dentro de un país donde yo no me sienta cómodo. Sin embargo, Gerardo hacía una distinción bien interesante para que no nos confundamos entre lo que es huir y lo que pudiera ser delimitar o separarme yo de aquello que ya no es funcional para mi vida, ¿no? Y él decía que tú puedes saber si estás huyendo porque no existe resentimiento y agradeces completamente la situación. Si tú te vas de un sitio o de una persona con resentimiento y sin agradecer lo que aprendiste ahí, entonces estás huyendo. Y es muy probable que se te vuelva a repetir la experiencia. Entonces es muy interesante que podamos hacer esta acotación para que cuando nos separemos de algo nos demos cuenta efectivamente si no nos estamos yendo con resentimiento y si estamos realmente agradeciendo o valorando la experiencia que sucedió ahí. Esa es la parte que quería yo mencionar porque me parecía muy importante el poder definirlo y el saber que perfectamente podemos separarnos, pero hay que tener cuidado con el no estar huyendo de aquella experiencia que nos corresponde vivir. Cerrar la puerta suave ha sido una recomendación que yo les he dado a mis hijos cuando se han ido de un trabajo o se han ido de una relación. He podido yo también algunas veces cerrar la puerta suave y me ha ido mucho mejor y me he sentido mucho mejor. Y esa metáfora de cerrar la puerta suave es lo que estás diciendo. Es decir, irte agradecido y renunciando a lo que, porque de todos sitios donde te vas puedes encontrar también cosas que te gusten. Y por tanto el irse también supone una renuncia y una pérdida.
Y entonces la vida se convierte en mucho más interesante porque te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Es ser consciente del comportamiento. Y ser consciente del comportamiento es un poco de lo que trata todo esto en un primer momento. Una vez ya uno es consciente del comportamiento y asume esa conciencia del comportamiento y la ética que conlleva, o es decir, o los valores que conllevan ese comportamiento, empieza uno a pasarlo bien en la vida. No sé si leíste, Jorge, y quién lo escribió, El camino del mago, pero te estoy hablando de finales de los 90, Fíjate que que no, era ese todo como libro no. metafórico. ¿De quién era? ¿De Chopra? Puede ser que sea, ahorita lo busco, pero no, fíjate que no, ese no. A lo mejor no era un poco lo que decía, ¿no? Incluyendo PNL, incluyendo metáforas, incluyendo magia en la comunicación, me refiero en el comportamiento, en los gestos, en las miradas, de convertirse en un hombre, mujer de pocas palabras, quiere decirse que uno está aprendiendo a comunicarse, porque el gran volumen de la comunicación es no verbal. Es a través de la respiración, de la mirada, de los gestos y de cómo uno vibra, ¿no? Bien, interesante no irse de un portazo, no hacer un divorcio contencioso ya más, no hacer contenciosos ya más, porque, bueno, pues se puede renunciar perfectamente a los contenciosos. De una vez ya en la vida, habiendo vivido los contenciosos como experiencias, bueno, pues yo no conozco contenciosos que hayan sido una magnífica experiencia para alguien, ¿de acuerdo? Ni siquiera cuando uno gana un contencioso, dura medio telediario el subidón, porque no es una alegría, es un subidón. Y tenemos que empezar a distinguir los subidones de las alegrías. Es muy importante, porque el cuerpo tiende a confundirlos. Muy bien, pues teníamos un tema que, bueno, pues de lo que hemos hablado mucho, ¿no? Que es renunciar a interferir. Y eso también va a requerir todo un entrenamiento, ¿de acuerdo? Porque se tiene que definir qué significa interferir, ¿de acuerdo? Y una de las cosas es interferir es darle a alguien algo que esa persona puede hacer por sí misma. Es decir, convertirle en un vago, en un inútil, sobre algo en el que uno se convierte en un interferidor. Entonces, para ello hay que estar muy atento, porque está muy bendecida la cuestión de darlo todo y no querer luego nada a cambio, y cuestiones y tal que forman parte del inconsciente colectivo y que nos ha agarrado a muchos durante mucho tiempo. Hay que salirse de ese arquetipo, hemos hablado mucho sobre ello. Esto no quiere decir convertirse en malo, ni convertirse en una persona, vamos a decir, agarrada, no, en absoluto. Quiere decirse simplemente que no nos metemos donde no nos llaman. Y muchas veces el no meternos donde no nos llaman forma parte también de cómo, de que no nos llaman, es decir, que con los hijos, y nos han enseñado que a los hijos hay que dárselo todo, y hay mucho de eso, de interferir a los hijos. Por ejemplo, eso sería una relación de interferencia, o darle a una persona, salvar a una persona de algo que esa persona puede salvarse por sí misma, y tener esa especie como de impulso hacia la interferencia de los demás. En lo que se nota suele ser en que uno tiene expectativas. Si uno se da cuenta de que está ofreciendo con expectativas, y para eso hay que ser muy honesto con uno mismo, entonces está interfiriendo. El dar tiene que ser algo que le ponga a uno en una posición de justicia, es decir, en el que uno sabe que está siendo justo, ni bueno ni malo, justo. Y es lo que se necesita para ponerse bien, porque una de las grandes causas de las desviaciones de los comportamientos es la sensación de injusticia. Cuanto más justos seamos, más viviremos comportamientos justos y podremos considerarnos personas justas, que son las personas, vamos a decir que deseables, en función de lo que se nos está enseñando a hacer. Son comportamientos deseables porque cuando uno es justo, uno se siente muy bien. ¿Qué te ha parecido lo de meter la justicia con respecto al tema de la libertad del otro, Jorge? Hemos hablado tanto de esto, ¿verdad?
Sí, me parece que es una acotación brillante que has hecho, Isa, porque no lo habíamos asociado de esta manera, ¿no? Y como tú dices, hemos bordeado desde muchos flancos el tema de la interferencia, ¿no? Y el tema de la distinción entre la ayuda y el servicio, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Poder distinguir claramente, ¿no? Volviendo a decir y remarcando lo que tú ya dijiste de que la ayuda es hacer por otro algo que él puede hacer por sí mismo, ¿no? Mientras que el servicio consiste en proporcionar la información para que el otro pueda desarrollarse internamente y poder obtener esos resultados por sí mismo, siempre y cuando el otro te lo pida o siempre y cuando el otro te dé permiso a que tú le compartas esa información. Es decir, no estamos hablando aquí de imponer mis juicios, mis creencias y mis valores nuevamente, ¿no? Sino realmente, en todo caso, dejar abiertas las puertas, ¿no? Siempre el poder conversar con alguien, acercarte a alguien y poder decirle algo parecido a, mira, yo he pasado por una situación similar a la que tú estás viviendo y en su momento utilicé alguna información, algunas herramientas que me vinieron bien. Si tú quieres, un día nos tomamos un café y platicamos. Y es Hay que simplemente dejar dejar el abiertas las buscando, puertas, ¿no? Sí, hay que dejar el buscando a mamá o hacer de mamá. eso es. Y Es que también, hay una tendencia en el ser humano, perdóname que te haya interrumpido, Jorge, antes de que se me vaya la idea, de convertirse en cría. Y esto nos puede pasar a todos. Y hay estados incluso muy paternalistas, es decir, que convierten a las personas en crías. Y tenemos que salir de ese paradigma. Claudio Naranjo habló muchísimo sobre ello. Y además insistió tanto que se nos ha quedado a algunos, ¿no? El hecho de tener muchísimo cuidado, porque si convertimos a alguien en cría, tenemos cría. claro, Y una cría es sí, un peligro. sí. Es decir, hay que relacionarse con adultos o con personas que quieran ser adultos. Si queremos tener, cualquier persona que esté a la defensiva o cualquier persona que esté en carencia o que esté en demanda o esté en queja o esté en reivindicación, es una persona peligrosa. Y entonces tenemos que aprender y tal, si nos hemos echado alguna persona peligrosa en nuestra vida, el ver cómo podemos delimitar y, por supuesto, aprender del error que hemos cometido. Porque si no, entonces no vamos a ser libres. No vamos a poder, porque, bueno, ya hablaremos del valor de la libertad, que por ahí anda, pero es una de las cosas a las que más tiene miedo el ser humano en un momento dado y que más desea. Anda que no hay una ambivalencia con respecto a eso, pero si nos echamos muchas crías, habrá subidones en los momentos en que las personas estén muy agradecidas o les hagas sonreír o brillen sus ojos, y yo no digo que eso no sea agradable, y por supuesto, y esto no quiere decir tampoco que uno se convierta en malo, insisto, pero es que esto es muy importante para mantener una actitud de abundancia, porque una de las cosas que yo sí que aprendí es que precisamente este es el pecado que te convierte en persona con problemas económicos. Y eso también lo he estudiado mucho contigo, Jorge. Sí, completamente, Isa, completamente. Y no solamente se trata de hacer, sino también se trata de asumir los resultados de otra persona. Eso también es Eso interferir, es, ¿no? eso Cuando, es. cuando asumimos las consecuencias del error de alguien más, ¿no? Entonces ahí es donde realmente estamos también interfiriendo y eso es un poco más sutil, eso no se nota tanto, ¿no? Porque en realidad no estamos haciendo nada, pero no estamos permitiendo que la otra persona asuma los resultados o las consecuencias de su error, ¿no? Entonces cuesta muchísimo trabajo con los seres queridos, ¿no? Con los hijos, Ya, con la familia, con la sí, pareja. estaba preocupado mi hijo 6 porque para que no se cayera su bebé. Y es normal que un papá se preocupe porque su bebé no se caiga. Pero si no se cae nunca, no va a conocer la fuerza, o sea, no va a conocer la ley de la gravedad, que es lo que hablaba yo con él. Digo, no hace falta que hagamos que se caiga.
pero si en un momento dado llega la época de las brechas, y el bebé se cae y se va a caer, es muchísimo mejor tomárselo de otra manera, ¿no? Es decir, porque estaba dramático con el tema de que no se fuera a caer, que no se fuera a hacer daño, que no se fuera... y yo lo comprendo, porque a lo mejor le puede dar a uno una obsesión así, sobre todo una persona que necesita el tema de la seguridad, ¿no? El 6 es una persona que es seguridad, lo que sea, seguro. Y luego hay muchos subtipos que también se relacionan con la seguridad, como por ejemplo puede ser el 1 conservación, que también es preocupación, ¿no? Y habíamos dicho que una de las cosas es no mostrar preocupación, esto lo vamos a ver enseguida. Fijaros, aquí está, el demostrar preocupaciones. Mario, es decir, los 9 errores habituales que rompen la confianza, porque si estábamos en las 7 herramientas, nos hemos quedado en la primera y de la primera van a salir otras cuantas herramientas. Sí. Entonces, los 9 errores habituales que rompen la confianza, y nos acordamos que la confianza es uno de los valores para tener relaciones excelentes. Pues sí, porque nadie quiere a su lado a gente que está quejándose y gente que está no asumiendo su responsabilidad, no asumiendo su vida, en fin. Y que está todo el día, pues eso, mostrando las preocupaciones, pues es cansino. Imaginaros una entrevista de trabajo donde viene alguien y que está todo el rato quejándose de la empresa anterior, quejándose del jefe anterior, o que estoy preocupado por el futuro, estoy mendigando, esas situaciones, pues claro, nadie va a querer gente a su lado así, con lo cual, pues... O que los jóvenes son unos inútiles, o que nadie se entera de nada, o es decir, preocupado, sí. ¿no? Preocupada. Tiene todo de preocupación y además estos son como las 2 maletas que llevamos todos los seres humanos a veces que nos ocasionan mucho peso y un andar muy, muy complicado. Imaginaros haceros la figura de una persona que lleva 2 maletas. La maleta de la mano izquierda, que es muy pesada, es la maleta de la culpa del tiempo pasado. Y más la maleta de la mano derecha es las preocupaciones por el futuro. Hasta que no seamos capaces de soltar esas 2 maletas, pues vamos a hacer muy difícil que nuestra felicidad se manifieste. ¿No creéis? Entonces, pues los 9 errores habituales de comprar confianza es mostrar las preocupaciones continuamente y vivir en la preocupación constante. ¿Que hay que planificar? Por supuesto, pero eso se planifica en el momento que uno está atento y en el mismo presente. No estás necesariamente dándole discurso a la mente discursiva, valga la redundancia. No, es que las preocupaciones sirven para estar preocupado, y el estar preocupado solamente sirve para las preocupaciones. Sí, exactamente, y es un círculo vicioso y como hemos dicho antes, sí que hay estudios que afirman y confirman que los 2 hemisferios se desconectan. Vivir en la preocupación, vivir en el miedo, lo que haces es quedarte inoperante, quedarte una persona víctima y una persona que no está en las condiciones idóneas para poder afrontar nada. Con lo cual, volvemos a lo de antes, las personas de éxito son aquellas personas que no juzgan, que no echan culpas, que asumen su vida, que son conscientes de que lo que les pasa son las decisiones anteriores que han tomado y que son proactivas a la hora de tomar decisiones. O sea, no están echando culpa ni juzgando. Y otra de las claves que diría yo para ser una persona abundante es admirar a aquellas personas que sí lo han conseguido, que son abundantes. Entonces, el admirar a esas personas que sí lo han conseguido y no quejarle, y no criticarlas, y no juzgarlas, y mira, ¿por qué tendrá tanto dinero? Si además, si ese señor tiene 4 coches, ¿por qué yo no también tengo que tener 4 coches? Habría que preguntarle, decir, bueno, ¿tú estás dispuesto realmente a pagar lo que ha pagado ese señor por tener esos 4 coches o por tener esas 4 casas? ¿Estás dispuesto a eso? ¿O estás dispuesto a generar el esfuerzo o lo que sea? Pero yo he observado siempre pues todo lo contrario, mucho queja, mucha, digamos, juzgo a las personas que han conseguido la abundancia, y en esas instancias pues no vamos a conseguir abundancia nunca, porque no nos estamos haciendo los correspondientes con esa abundancia. Era uno de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, me estoy acordando mucho de ese libro, era que no preocuparse, sino ocuparse. Efectivamente, ser proactivo, Es decir, decir, bueno, resolver, ¿qué toca? porque el estado de preocupación también es un estado de conciencia, es lamentable. Sí, sí, Es un estado de conciencia del que hay que salir. Sí, Y empezar a mostrarse feliz y además es que viene siempre la frase de lo peor que podemos pensar es que tenemos tiempo, ¿no? Hay otro estado también muy penoso, que es el estado del conformismo. Parece que hay personas que, bueno, yo me conformo tal y cual, pero si analizamos debajo de ese conformismo hay una rabia tremenda, una rabia de decir,
Un tengo que conformar. enroscamiento, ¿no? Sí, 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 es un retorcimiento y en el fondo detrás de eso hay mucha rabia, mucha ira, mucha cosa. Y además, ¿por qué? Porque está diciendo su ego, no su ego, su ser interior más profundo está diciendo, sí, se puede, tú puedes hacer muchas más cosas, tienes muchas más cualidades que puedes explotar y que puedes beneficiarte de ellas, pero en el fondo la gente que se conforma pues no está siendo coherente con su propio ser. Pero fíjate lo que dice aquí, qué interesante, como si no quieres convertir a los demás en mentirosos, no te preocupes, claro. Es decir, la gente empezará a ocultarte cosas, oye, que es que si no se va a preocupar. Sí. Y a mí, desde luego, no me gustaría estar en una conversación en que no se me diga algo porque me voy a preocupar. Y entonces, bueno, pues si nos mostramos preocupados o montamos lío cada vez que se nos dicen las cosas que suceden, y tendemos a sobrepreocuparnos, y Sí. esto, bueno, hay algunos tipos y tal, o si el otro día estaban dando una gran paliza al tipo 4, ahora están dando una gran paliza al tipo 6 y al tipo 1. Yeah. ¿eh? Aunque estemos todos recibiendo palizas y tal, porque el ego los tenemos todos, ¿no? Sería muy interesante que cada uno viera cuál es el que más le compete de todas estas cuestiones, ¿no? Y al instinto de conservación, sobre Esto todo. siempre ha sido un asunto como muy controvertido. Aquí en este segundo punto, yo muchas veces a mis amigas o a mis clientas y tal les recomiendo hacerse un poco budista. Sí, sí. Y entonces eso no quiere decir comprarse Buda, sino No, empezar al tema del desapego, porque sí. eso es la esencia del budismo, es el desapego. Mm. El desapego en el fondo también es una preparación para estar en un estado en el que sabes que, bueno, esto que de momento eres un administrador y listo. Es decir, aquí no se lleva uno nada. No, no, Lo además. único que lo tienes para disfrutarlo mientras que está. No, y además, si pasas tu vida como el tío Gilito en contar lo que tienes y eso, pues lo que estás haciendo no estás viviendo, simplemente te estás. Además, como decía Jesús, pues eso se os dará por añadidura. Lo importante es que estar uno bien, y cuando esa persona es abundante, pues ya por añadidura te vendrá todo lo demás. Pero claro, Mira lo que dice, si actúas como si las cosas fueran tuyas, de manera actuarás de una emocional. manera emocional y por tanto con poca sabiduría, porque esto entonces rompería la confianza, que es de lo que estamos, ¿no? Entonces, el desapego, si no hemos estado acostumbrados a iniciar ningún trabajo de desapego de esta categoría o de este tipo, puede uno poco a poco irse desapegando de las cosas que sobran de tu vida. Sí, porque además al final O cachivaches, vestidos, tampoco hace falta que todo. sean personas, pero sí tener como una especie como de actitud de ir desapegándote de lo que realmente no es funcional para ti, y que realmente estés disfrutando, como decía Jorge. No Efectivamente. solamente teniéndolo, sino disfrutándolo, ¿no? Fijaros que va a quedar todo muy sencillo, va a ser mucho más rico quien menos necesidades tiene. Y eso es partimos de esa base dando este taller, ¿de acuerdo? Ya me has En oído el decir sentido de que cada vez te vas haciendo más pobre a medida que tus expectativas egoicas vayan incrementando sus niveles de satisfacción. Sí, me has adelante, oído, Mario, perdona. sí, no, que me has oído decir muchas veces que esta vida en general pues es un entrenamiento continuo en el desapego de las cosas, porque al final nos vamos a tener que desapegar del traje que llevamos todos, ¿no? Entonces, pues fijaros que qué entrenamiento más bueno es cuando antes empieces a desapegarte. Y desapegarte no significa, como tú bien has dicho ahora, no amar, sino amar incondicionalmente, todo lo contrario, pero sabiendo que lo bueno y la esencia de las cosas es ese amor incondicional, no ese amor posesivo, ese amor exclusivo, sino el ser capaz de aumentar tus límites de amor a todas las cosas y todas las personas y todo lo que puedas. Esa es el Es gran una secreto. manera también de poner satisfecho y a dormir al cerebro reptiliano, También, al también. mío, 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 Efectivamente, al que está todo el día marcando territorio, porque Sí. además esto, el considerar que algo es tuyo, no solamente es una cuestión mental. La cuestión mental es cultural y no tiene nada que ver con lo biológico en ese sentido. Pero sin embargo hay muchas partes de ti mismo instintivas que marcan algo como tuyo, de una manera muy posesiva y de una manera muy territorial, que también en un momento dado habrá que ir gestionando.
mucho. Y eso se hace poquito a poco, eso se va haciendo, insisto, con las cosas que verdaderamente veas a tu alrededor que tienes y que podrías no tener y estaría más despejadito el ambiente. Ya en empezar con eso, empieza uno a trabajarse, el empezar a no creerse dueño de. Y a soltar Esto cosas también va a venir muy bien innecesarias. para las relaciones, ¿verdad, Mario? Efectivamente, a soltar cosas innecesarias, a establecer relaciones duraderas, pero basadas no en el sentimiento, sino en el amor incondicional, que ese es el trabajo, por supuesto. Eso es lo difícil, pero ese es el entrenamiento. Entonces, todavía escuché una frase que me gustó mucho, que dice, mi única religión es llegar al momento de la muerte sin remordimientos. Y ya está. Es suficiente. Qué Es qué suficiente. bien que de repente nos dejes ahí pensando con esos PNL, y para que vayamos acostumbrándonos a hablar, es muy interesante porque es un magnífico cierre y tal, hacer una alegoría, una metáfora para que no solamente lo entienda la razón, sino que se entienda también por muchos otros canales que los tenemos oxidados. Correcto, sí. O con otra cosa que se meten estábamos en los 9 errores habituales que rompen la confianza, y aquí, bueno, pues también nos vamos a tener que parar. No porque haya muchas quiere decirse que no haya que dar instrucciones. Las instrucciones se tienen que dar del todo y si no se dan del todo no se dan instrucciones. Y efectivamente van a ser muchas. Y esta es una de las... Pero todas están muy relacionadas. La buena noticia es que cuando empieza uno a trabajarse una, se ponen por antonomasia también a trabajarse las demás, porque están muy relacionadas con la actitud abundante. Correcto. Y entonces no hace falta que vayamos demasiado obsesivos, sino allá por donde más flaqueemos. Aquí, por ejemplo, existen muchos subtipos que son muy sentimentales. Los transmisores, por ejemplo, los sexuales también llamados, no habrá que gestionar mucho el grado de sentimentalismo que ponemos en la transmisión muchas veces, o en el cortejo, o en la seducción, y no solamente los transmisores, sino en muchos otros subtipos del eneagrama. Es muy interesante verlo esto también a modo psicología diferencial, el ver que no a todos nos pasa todo, sino sobre todo a algunos nos pasa más de esto que de lo otro. Y entonces ahí es donde apunta fino el eneagrama, para podernos hacer unas recomendaciones más puntuales, a la hora de poder ir más al grano, ¿no? Entonces, Jorge, si te parece algo de sentimentalismo, ¿nos puedes comentar? Sí, Isa, bueno, pues es un tema igual comanche, ¿no? Porque tenemos nosotros, digamos que muy asociado, que es a través del sentimiento como nos relacionamos. Se movió la diapositiva, a ver si pudiéramos regresar. Gracias, Isa. Así es como tenemos nosotros asociado que debe de construirse una relación, ¿no? A través de los sentimientos, a través de esa interacción, de lo que despiertas en mí, de lo que generas en mí. Y una de las cosas que rompe mucho más con todas las concepciones que culturalmente tenemos nosotros a través de leyes, es que Gerardo mencionaba y lo mencionaba constantemente que los sentimientos es la peor herramienta que existe para relacionarnos. Y eso es durísimo, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿no? Porque entonces vendría la pregunta obligada, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué pasa? Entonces no siento ya, me convierto en una piedra, o sea, ¿cómo me voy a relacionar si no siento nada? Me vuelvo frío como el hielo, ¿no? En fin, ¿qué es lo que procedería? Y entonces Gerardo decía que el amor no es un sentimiento, el amor está por encima del sentimiento, ¿no? Y el amor, que dicho de otra manera también es un sinónimo de sabiduría, consiste en relacionarme desde lo mejor de mí. Los sentimientos van a estar siempre presentes en nuestra vida, ¿no? Porque existen dentro de nuestro cuerpo, de nuestra biología, ¿no? De nuestro ser mamífero, ¿no? O sea, la capacidad de sentir es innata al ser humano y toda la vida vamos a tenerlo. Pero lo que decía Gerardo es que los sentimientos es la herramienta que se diseñó para que podamos conocernos, porque son el termómetro que nos va a permitir saber en qué momento yo me siento confrontado, me siento molesto, me siento irritado, en fin, en qué momento no me siento cómodo con algo para poder trabajar yo eso internamente, pero que la conveniencia sería
que al momento de que interactuemos con esas personas tratemos de hacerlo desde una posición mucho más neutral, que tratemos de dejar un poco de lado la parte de los sentimientos, porque de esa manera, o cargar positivamente nuestro sentimiento, ¿no? Cargarlo positivamente, dirigirlo positivamente al momento de que establezcamos alguna comunicación, alguna interacción con las otras personas, ¿no? Decía Gerardo así clara y directamente que relacionarnos con una carga de sentimientos negativo tiene garantizado el hecho de que vayamos a tener conflicto en nuestras relaciones. No existe la posibilidad. Acuérdense que por ley todo lo que se ataca se defiende. Es una ley básica, la ley de la armonía, ¿no? Entonces, si realmente yo voy cargado con un sentimiento negativo, mi acción va a ser generalmente de ataque hacia la otra persona y todo lo que se ataca se defiende. Entonces, es complicado, definitivamente, mucho más para varios de nosotros, como tú lo comentas, Isabel, ¿no? Que realmente tenemos esta parte sentimental a flor de piel, ¿no? Pero nada más es observar qué resultados tenemos cuando nos relacionamos desde el sentimiento cargado de manera negativa. Ha sido muy rico en muchos momentos relacionarnos con sentimientos, sobre todo si esos sentimientos eran agradables, eran tiernos, eran bonitos, dulces, suaves, sensibles, pero si estaban de alguna manera emitidos por la parte cría tuya, por la parte de bebé, de la parte de niña, la parte de niño, y eso quería uno que se siguiera manteniendo, es lo que de repente va a producir muchísimo sufrimiento. Por eso es muy interesante si vamos a iniciar una relación o nos va a poner la vida otra vez para volver a, vamos a decir, a llegar a acuerdos diferentes, pero bueno, el mejor entrenamiento sería de repente poder tener una experiencia en la cual tengamos uno la tentación de sentimentalizarla. También puede ser en relaciones en las que estamos conflictuados, el ver qué grado de sentimentalismo es excesivo en nosotros. Sentimentalismo quiere decir que la mente inquieta, la mente ansiógena, la loca de la casa también la llamamos, es decir, aquella mente que no tiene soluciones, se mete a interpretar lo que estás sintiendo. Sentimental. Y entonces, dependiendo de si estás optimista, no lo estás pesimista, estás celoso o estás qué, pues dichos sentimientos se van a ir por ahí. Y entonces, bueno, pues es lo que ocurre con las relaciones sentimentales, que puede tener subidas, pero las bajadas están, porque todo lo que sube baja, pero las bajadas están garantizadas. Si ya hemos tenido esas experiencias y estamos un poco saturados, a lo mejor algunos otros tendrán que pasar por ellas otra vez y así hasta que se saturen, porque realmente esto lo que produce a partir de un momento dado es un grado de saturación, que es una ley además, ¿no? La ley de la saturación, es ya no quiero volverme a relacionar nunca más como hasta ahora me he relacionado. Me caigo, cedo, me rindo, renuncio. Eso es la ley de la saturación, que generalmente además ha llegado uno a ella con un enorme sufrimiento y una enorme terquedad. Pero no pasa nada si de repente viene esa ley de la saturación, pues entonces será cuando empecemos a hacer las cosas bien, porque entonces va a ser cuando nos vamos a poner a buscar recursos. Nosotros lo que estamos promoviendo es que no tenga que venir esta ley de la saturación, porque produce un enorme sufrimiento. Y nosotros que hemos pasado por ella, nos testificamos, y los que hayáis pasado por la ley de la saturación, que es la caída absoluta de tus estrategias comportamentales, mentales y emocionales, porque no han funcionado y se ha ido todo a la porra frita en tu vida, sobre todo tú mismo. Entonces ahí es cuando de repente ya uno se agarra. Pero esto se puede también prever, que no tenga que ocurrir una cosa así. Si uno empieza a ser valiente y uno empieza a entrenar otro tipo de comportamientos relacionales y empieza a saber que... Y el temor debido también está muy bien. En un momento dado, yo no digo que todo hay que hacerlo a la luz de la iluminación. Es decir, que el temor debido quiere decir que me gustaría que me fuera bien y no me gustaría nada que me fuera mal. Y tienes todo el derecho a tener los mejores deseos hacia ti mismo con respecto a cuánto te quiere de ir. Y entonces es verdad cómo quieres que te vaya. Y es verdad, hemos verificado una y otra vez que tanto en las relaciones laborales sentimentales como en las relaciones de pareja
sentimentales y basados en sentimientos no resueltos, el conflicto y la ruptura pueden estar asegurados. El conflicto asegurado y la ruptura muy, muy, muy arriba en el porcentaje de probabilidades de que pueda ocurrir. Las relaciones entre padres e hijos, si no se resuelve el tema sentimental, no se resuelven los conflictos. Y muchas veces, bueno, pues hay que ponerse un mediador y tal, o hay que uno empezar a entrenar otros comportamientos diferentes, siendo valiente. Sobre todo para las personas hacia las que amamos. Y luego también hacia las personas que nos interesan, aunque no las amemos tanto como a las personas que amamos, que son las personas con las que trabajamos, o con las personas con las que nos asociamos, o nuestros vecinos, o las personas, vamos a decir, obligadas, es decir, que las estamos viendo todos los días porque vives ahí o trabajas ahí. Entonces sería también interesante no establecer relaciones sentimentales con este tipo de personas, porque además es que puedes perjudicar tu vida laboral, tu vida de pareja, tu vida de familia, o sea, no solamente esa relación, sino en general cómo se vive ello, ¿no? Y se recomienda que cuanto menos de esto mejor, eso está claro. ¿Algo más que queríais decir? Que a lo mejor estoy... Mejor, Mario. Ya Para mí, nos iremos aproximando al último punto que va a ser este, que es la susceptibilidad, como no podía ser de otra manera, y que tiene muchísimo que ver con lo anterior, porque la susceptibilidad suele surgir cuando uno está sentimental. Pero si uno de repente a lo mejor no está viendo bien claro el concepto sentimental tal y como se manifiesta en su vida, a lo mejor sí puede ver el concepto susceptibilidad. Estaba Isabel contestando, hay algunos correos en el chat Sí, del tema del sentimentalismo. Está bien, ¿no? Sí, y estaba comentando que, bueno, es ahora, por lo menos yo creo que en esta dimensión, en esta tercera dimensión, pues es complicadísimo no relacionarse desde el sentimiento, porque este es un mundo dual y ya del momento que nacemos ya dualizamos las cosas. La única estrategia que veo yo para no dualizarse, pues es cultivar pues, el amor incondicional, que es lo único que no es dual. ¿Es? El amor en sí, el amor incondicional, el amor en el sentido grande, no el amor como sentimiento ni como romance, sino como algo mucho más profundo, eso no es dual. Cuando uno ama de verdad no es dual. Entonces, esa es la estrategia, pero en este mundo es, por lo menos para un mortal como yo, tan poco evolucionado, pues sigue siendo muy difícil no relacionarse desde el sentimiento, que nadie se sienta agobiado por eso. Que nadie se sienta agobiado porque no hace falta ser 4 solo para ser un sentimental, porque yo también lo soy mucho. Todos lo somos, sí señor. Por eso. Lo que pasa es que siempre confundimos ser sentimental con ser romántico y no, ser sentimental es tomarse las cosas de manera personal y ser susceptible. Y dualizando y además, pues eso, hay de lo que siempre se ha hecho de amor al odio. Hay lo de dual, por supuesto, lo que tenemos que aprender es a relacionarnos con personas sentimentales sin sentimentalizarnos y que no nos manden a la porra frita. Efectivamente. Por lo menos sean lo más afines posibles a nosotros. No, pero vamos a tenernos que relacionar con algunas personas sentimentales que amamos. Sí, claro, por supuesto. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer el aprendizaje para no entrar al trapo y meternos en el mismo estado de conciencia y terminar como el Rosario de la Aurora, o no ir arrogantes y tal, dando lecciones sobre inteligencia relacional. Correcto, con lo cual, pues tenemos que ver cuál es el término medio para, que siempre lo decimos, que es el empezar a aprender a ser actores y actrices conscientes, que a mucha gente le repatea mucho esto, porque y a mí la primera vez que me lo dijeron, pero sin embargo cada vez lo estoy viendo más claro, porque es cuando uno se empieza a divertir en la vida, pero no a costa de divertirte porque te parezca en los demás divertidos, sino porque te parece divertido todo, incluido tú mismo. Y sobre todo tú mismo. Porque antes de reírte de lo de los demás, lo más interesante es reírse de lo de uno mismo, que es cuando uno empieza a ser inteligente. Pero sí nos han enseñado, me has hecho daño, y me hizo daño, y fíjate lo que me hizo, y entonces ahí empieza la susceptibilidad. Y es verdad que te lo hizo, pero ahí donde está el ¿quién está hablando aquí?
pues tu ego. ¿A quién se lo ha hecho? De los Claro. múltiples yoes y tal que anidan en tu psique. ¿Quién Claro. es el que está llorando? ¿El niño de 4 años? ¿Sabes? Es decir, pues de los múltiples yoes, ¿no? Porque realmente no te ha hecho nada. Para empezar, las leyes te dicen que todo lo que uno hace se lo está haciendo uno mismo. Correcto. Eso sería interesante enterarnos cuanto antes también, porque todo lo que hagamos nosotros nos lo estamos haciendo a nosotros mismos también, ¿no? Pero la susceptibilidad se empieza a trabajar cuando uno no está continuamente en el ay que pupa. Para 4 esto es interesantísimo, es una paliza interesante, ¿no? Pero el 3 también, por ejemplo, es un neatipo que aunque lo disimule más, es muy susceptible. Y ayer hablaba con una persona del tipo 5 de que decía que era muy fácil herirla. Es decir, esta también hablaba y tal de que todos nos hemos tenido que erigir una coraza o hacer algo con esto. Y aún así, muchos no lo hemos conseguido. Entonces, ¿cómo se consigue? A través de la reprogramación mental. No queda otra. El darse cuenta exactamente de lo que está pasando, porque la susceptibilidad suele venir generalmente como consecuencia de la película que nos montamos de lo que está sucediendo, no de lo que está sucediendo. Y porque lo que está sucediendo, y además lo decía Jorge antes, es mi opinión sobre lo que está sucediendo y es solo una pequeñísima parte de la verdad. Y ni siquiera es mi verdad, porque entonces ahí nos iríamos al mí. ¿De quién? Y así hasta que nos cansemos de ir, hasta que nos demos cuenta de que nos estamos tomando la cosa personal porque tenemos mucho ego y pensamos que somos importantísimos y que el mundo va contra nosotros, como si fuéramos tan importantes como para que el mundo se moleste y para ir contra nosotros. También hay que reflexionar sobre eso, porque el ego no solamente viene por lo alto, también viene por lo bajo. Tiene tanto ego con quien tiene un ego con baja autoestima como quien tiene un ego con alta autoestima. Y eso también es, y ambos son susceptibles, pero por diferentes razones. Y entonces eso tiene que ver con estar sentimentalizado. Es un poco un magnífico resumen de todo lo demás. Yo no sé, si Jorge, Mario, si queréis comentar algo más sobre este y nos dé tiempo por lo menos a ver un quinto. De mi parte, Isa, nada más, tanto Alejandra como Rocío tenían alguna pregunta. Yo creo que ya más que tocar otro punto, valdría la pena ver Pues si listo. podemos responderles a Rocío y Vale. y a Alejandra, ¿no? Bien, ya nos estamos viendo las caras. Y luego Elisén aparece al final también, ¿no? Entonces, no sé si quisieran directamente abrir micrófono y plantearlo, a ver si lo logramos entender más, porque ni con Ale ni con Rocío me quedó como clara la pregunta. Adelante. Hola, hola. Hola, Alejandra. Hola, Isa. Qué gusto verte y coincidir otra vez un ratito en la vida. Estás hablando ahorita de esto de las susceptibilidades y este asunto de la confianza. Y mi duda es, ¿cómo se recupera o qué pasa una vez que se ha roto la confianza, pero te es necesario seguir viendo a esa persona y no puedes vivir en pleitos siempre? Te es necesario seguir conviviendo con esa persona y no puedes vivir desde la desconfianza todo el tiempo. Lo primero que habría que ver es si es necesario seguir conviviendo con esa persona y qué fundamentos son esos. Y lo segundo que habría, y también lo primero que habría que ver es en qué te ha roto la confianza y quién dentro de ti emite desconfianza. Si tu ego o la persona que tú eres debido a las circunstancias objetivas de lo que ha ocurrido. A ver si te entiendo y trato de contextualizar un poco. Creo que la persona herida sería la niña, ¿no? Esta niña ¿Dentro que de ti? Sí. Ah. Y que confía en una figura mayor y que es un área en la que tengo que seguir viendo porque es parte de mi familia. Hemos dicho que el tema de buscando a mamá, algo que es muy de emocionales, ya tú conoces un poquito el enneagrama, Alejandra, y ya hemos hablado alguna ocasión sobre el tema,
es un tema que hay que trabajarse continuamente para este tipo de cuestiones, ¿sabes? Es decir, que muchas veces elegimos sin darnos cuenta nuestra parte de sombra más que nuestra parte objetiva, las relaciones que tenemos, dónde nos metemos, con quién nos metemos a convivir, etcétera, etcétera. Y de repente puede ocurrir que despiertes y te des cuenta de que esto era algo pues, que a lo mejor pertenecía a tu pasado y que tenía un sentido en tu pasado, pero que deja de tener un sentido en tu presente. Esa puede ser una de las cuestiones que te podrías plantear. Luego, lo de que hayas perdido la confianza, tendríamos que meternos ahora en la conversación de qué te ha hecho y tal, para que nos miremos a ver si lo de perder la confianza es por un hecho que nos pueda parecer objetivo y aún así jamás llegaríamos a saberlo del todo, porque tendríamos que confiar, tendríamos que conocerte. Entonces, una recomendación generalizada sería el revisar un poco qué pasa con tu confianza, ya te ha salido la palabra, en los demás, en ti misma, etcétera, eso es un poco lo que estamos hablando además, porque si yo perdiera la confianza en alguien que tuviera a mi lado, lo primero que es que me haría responsable de haberme equivocado. Y si yo no tuviera más remedio, entonces querría decir que algún trabajo me tendría que hacer, como por ejemplo el volver a confiar, porque entonces si no, no tendría lógica. Sí, porque justo va planteado hacia como decir, bueno, yo no puedo hacer nada porque el de enfrente haga o no haga conciencia, o se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero al final a la que le hace daño, digo, no sé si a la otra persona también, pero a mí me hace daño. Entonces es como... Muy bien, pues ya hablaremos sobre que las capacidades que les otorgamos a las personas cuando decimos que las personas nos hacen daño, pero entiendo muy bien lo que quieres decir y vamos a ir poquito a poco creciendo desde el paradigma que estemos viviendo, y cualquier paradigma que estemos viviendo es tan vamos a decir, aceptable como cualquier otro, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos es apostando por no sufrir, y para eso es muy importante el tema relacional, y hemos dicho que nosotros no nos tenemos que envainar todo lo que nos venga en un momento dado, sino aquello que elijamos, y que elijamos con sabiduría. Y para poder tener paz interna, mucha energía vital y vivir felices y libres, con todo lo que ello significa, y llegar a ese estado, pero vivos, no media hora antes de morirnos. Que sería lo natural, casi. Tal, por eso el desarrollo personal es antinatural. Estamos intentando acelerar algo que va a ocurrir sí o sí, pero que en vez de que nos ocurra con 85 años o con 98, que nos ocurra con 64, con 60, con 60, con 55, con 70, ¿por qué no? Pero que todavía no es de tiempo de disfrutarlo, ¿no? ¿Me entiendes un poco cómo te termino la conversación? Sí, 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 Vale, claro. pues te mando un beso muy grande, niña. Adelante, la siguiente que quería decir algo. Rocío. Tenemos a Rocío, sí. Okay. Sí. Decía que estaba un poco confundida porque había entendido a lo largo de todas estas charlas que pues que funcionamos mucho de manera mental y interpretamos con la mente demasiado. ¿Se me escucha? De manera mental, has dicho. Ajá, sí, mental, y que interpretamos demasiado con la razón lo que nos sucede. Entonces, yo siempre he estado observándome un poco y sé que hay información que llega de manera mental, pero también hay sensaciones que también son una especie de certezas de cómo interpretamos el mundo. Y me parece que todo eso está mezclado por ahora en mi caso, en un lenguaje que no es razonado, pero me confundo, no sé si es intuición o si es sentimiento, si es emoción. O sea, yo quería entender quién está pensando, quién está sintiendo lo que siento a veces, para comprender cómo, digamos, cómo interpretar el mundo más allá de la razón, ¿no? Ese otro lado que no es mental, está un poco mezclado en lo que yo entiendo. Por eso hemos dicho ahora, para que no nos armemos demasiado lío, que lo que nos fijemos fundamentalmente ahora es en el comportamiento para empezar a generar una nueva actitud. Esto nos va a ayudar muchísimo a pensar
en dicho comportamiento, cómo lo vamos a ejercer, cómo lo vamos a emitir, con qué fin y tal, porque por supuesto que va a estar mezclado absolutamente todo el bagaje, pero ya con un objetivo y no divagando. Y yo generalmente me voy a comportar de alguna manera que me haga sentir bien, con lo cual también va a estar involucrado mi sistema emocional. Pero lo que no voy a hacer es un lío de gestión emocional y gestión mental sin comportarme. Es decir, sin darme cuenta de que todo eso se lleva a cabo en lo que luego es visible entre nosotros, que es cómo nos comportamos y qué es lo que tiene las consecuencias en cómo se manifiesta la realidad. Porque hemos dicho que el universo responde a la acción, no a la inercia. Y las mejores preguntas que tú puedes hacer es no a través de las preguntas mentales ni emocionales, sino a las preguntas comportamentales, es decir, las relacionadas con acciones. Porque ahí es donde la vida te responde, si es por ahí o no es por ahí. De otra manera, puedes estarte engañando a ti mismo. Pero no te hagas lío de querer entender completamente cómo es el tema de la gestión mental, de la gestión espiritual y de la gestión emocional. Esto es algo que se va haciendo poquito a poco. Se va reconstruyendo. Por supuesto, además, dejando intactas todos lo que son tus valores y las maneras en que tú haces las cosas bien, piensas bien, sientes bien y te sientes formando parte de algo mayor que tú. No intentes entender con el raciocinio todo el tiempo, porque entonces eso es ansiedad, directamente, lío. Tú trata de observarte a ti misma y de cómo te comportas y vas a ver que con eso vas a tener todo un experimento y muchísimo más fácil además. Muchas gracias, guapa. Yo no sé si Gracias. queríais añadir algo vosotros dos a lo que me han preguntado las personas que han preguntado, Alejandra y Rocío, Mario, Jorge. Ha respondido fenomenalmente, no sabría añadir nada más. Bueno, vamos aprendiendo cositas, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues como siempre ha sido un placer. Vamos a irlo dejando ya, sí, por ahora, a no ser que hubiera algo más en el chat que alguien quiera que todavía quede. Mario, Jorge. No, ya está todo contestado. No. Bueno, muy bien. Bueno, pues buen momento para ya terminar este puente para los que hemos tenido puente, que no hemos tenido puente de vacaciones, pero sí hemos tenido puente. Llevamos en España desde el viernes sin dar ni chapa. Con lo cual, y además ahora viene el fin de semana otra vez, así que menos Jorge y yo que vamos a brincar con el módulo 0. Todos los demás vamos de puente en puente y que me lleve la corriente. Os deseamos una feliz velada, un feliz final de puente a todos y a cada uno con todo nuestro cariño. Como siempre, Jorge, muchísimas gracias. A ti, Isa, a ti, qué placer, un gusto como siempre el haber podido compartir con todos pues los amigos que nos miramos aquí cada semana. Qué alegría, qué gusto, un abrazo para todos. Mario. ¿Cuándo volvemos? Están preguntando que cuándo. Dentro de 15 días, ahora lo iba a decir, sí. Ahora vamos a descansar un poquito y vamos a entrenar todo esto. Vamos a mandar los genéricos para que tengáis las instrucciones que hemos dado hasta ahora durante estos 15 días. Y os deseamos que ejercitéis e insistimos, porque hemos estado hablando y nos ha faltado un poco comentarlo, la próxima vez pondremos más ejemplos, que en algunas cosas nos está yendo bien y hay algunas personas que llaman desde aquí, desde Leyes, que dicen que también les está yendo bien. Es el buen momento para empezar a compartirlo y ver, porque había una cosa muy importante, sí se me había olvidado, que habías introducido tú, Mario, y es el amor admirativo, es una manera de amar. En vez de la envidia, la admiración. La admiración es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque lo inteligente es imitar a las personas que les va bien. Porque les va bien y las metodologías muchas veces son tal y como las hacen las personas que les va bien. No es que cada uno tenga que crearse su propia metodología porque si no uno va a copiar. No. Ya hablaremos también sobre eso. No tiene nada que ver con copiar, tiene que ver con amar y tal, que es el amor admirativo. Bueno,
Bueno, chicos, yo creo que hoy habéis tenido suficiente deberes Claro para que sí. dentro de 15 días. Mañana Un abrazo. recibiréis unas cuantas puntos de estos. Los vamos a recopilar para que los tengáis, para que no se nos olviden. Y ¡mua! Un beso muy grande y abrazos para todos y cada Claro uno. que sí. Hasta Un el abrazo. próximo día. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós, adiós.